Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes.
Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men.
La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna.
La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen:
Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI.
A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas.
Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso.
Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción.
Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes.
Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men.
La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna.
La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen:
Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI.
A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas.
Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso.
Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción.
Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes.
Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men.
La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna.
La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción. Guardianes 2017 es la ambiciosa incursión de Rusia en el género de superhéroes, reuniendo a un equipo de superhumanos creados durante la Guerra Fría para proteger su país. Combinando acción, ciencia ficción y temas patrióticos, la película ofrece una visión única rusa de la historia de superhéroes. Guardianes, traducida como Guardianes, es una película de superhéroes rusa de 2017 dirigida por Sarik Andreasyan. Destaca por ser uno de los primeros intentos de Rusia de crear una franquicia de superhéroes propia, buscando rivalizar con producciones de Hollywood como Los Vengadores o X-Men. La película mezcla elementos de acción, ciencia ficción y fantasía, con un fuerte énfasis en temas patrióticos. La historia gira en torno a un programa secreto de la era soviética para crear un equipo de defensores superhumanos durante la Guerra Fría, que resurgen décadas después para enfrentarse a una amenaza moderna. La película está ambientada en la Guerra Fría, donde una organización secreta soviética conocida como Patriot desarrolla un grupo de superhumanos con poderes extraordinarios. Cada miembro representa a una de las repúblicas soviéticas, enfatizando la diversidad y la unidad. Los personajes principales incluyen: Guardianes recibió críticas mayoritariamente negativas, con comentarios sobre su trama débil, personajes poco desarrollados y excesiva dependencia de efectos CGI. A pesar de las críticas, algunos valoraron su intento de crear un equipo de superhéroes con identidad rusa y la ambición de desarrollar una franquicia similar a las adaptaciones de cómics occidentales. Los aficionados a las películas de superhéroes encontraron el concepto interesante, aunque la ejecución no cumplió con las expectativas. Guardianes es ambiciosa como película de superhéroes rusa, intentando combinar elementos culturales locales con un género dominado por Hollywood. Aunque presenta problemas de ritmo, profundidad de personajes y calidad de efectos especiales comparados con estándares internacionales, es destacable como uno de los primeros esfuerzos en el género de superhéroes ruso. Aunque Guardianes no alcanza los estándares de Hollywood en narrativa o efectos, se distingue como una película de superhéroes entretenida y culturalmente diferente. Es un paso audaz para el cine ruso y una visión divertida para los amantes de aventuras fantásticas y llenas de acción.